Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí realmente es un honor poder estar aquí con ustedes. Y en ese sentido quisiera agradecer a los organizadores de estas jornadas por la oportunidad que me han dado. Mi ponencia se titula Ambiente desde la cosmovisión del yoga y está relacionada con mi seminario final integrador correspondiente a la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral, una carrera que se dicta en la Universidad del Gran Rosario y de la cual egresé el año pasado. Mi intención no ha sido ir al fondo de ninguna de estas dos disciplinas, sino en realidad lo que he querido es vincularlas a partir de un trabajo sencillo que pudiera despertar el interés de cualquier persona que estuviese abierta a otras miradas respecto de la crisis ambiental y a partir de allí avanzar con su propia búsqueda. Es más, en lo personal, aún me queda mucho por recorrer y aprender, principalmente en lo relacionado con la filosofía del yoga. El porqué de esta confluencia yoga y ambiente al elegir mi tema de estudio, de investigación, tiene que ver con un recorrido personal, lo que en realidad constituye el fundamento de este trabajo. Hace 4 décadas que mi actividad profesional se enmarca en las ciencias ambientales, mi carrera de base es la ingeniería química y más tarde me especialicé en ambiente. Mis plataformas de acción siempre fueron los ámbitos científico, técnico y universitario, lo cual además me ha permitido el vínculo con otros actores de la sociedad, ya sean organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas, la comunidad en general. Y la verdad es que en muchas oportunidades pude observar el esfuerzo genuino de muchos de esos actores. Sin embargo, la problemática ambiental global ha ido siempre en aumento. Y eso a mí me fue llevando a cuestionamientos que trascendían los aspectos científicos y tecnológicos. Porque, a ver, la crisis ambiental tiene su causa raíz realmente en el gobierno, en las industrias, en las empresas, en las grandes corporaciones. Porque yo me pregunto si estas estructuras acaso no están compuestas por personas tomando decisiones. ¿Y acaso las decisiones y las acciones que se realizan en consecuencia por cada persona no se trasladan y se magnifican hacia lo colectivo a través de sus roles? Por ese entonces yo ya me había acercado al yoga y sabía muy bien que era mucho más que posturas físicas. Y la idea de su aporte como posible respuesta a esta problemática se consolidó después de fusionar las reflexiones de un científico y de un maestro indio que en verdad quisiera compartir con ustedes. Este científico llamado Carroll, un profesor emérito de conservación ambiental de la Universidad de Hampshire, dijo, algunos consideran la crisis ambiental como un problema científico, otros como un problema económico y algunos la ven como un problema político. Pero yo considero que la crisis ambiental es un problema de valores. Mientras que el maestro indio, Dayananda, en su libro El valor de los valores, dijo, la expresión de mi vida es tan solo la expresión de la estructura de mis valores bien asimilados. Lo que hago no es sino la expresión de lo que es valioso para mí. Y fue de esa manera que mi objeto de estudio continuó siendo el mismo, el ambiente. La problemática a abordar continuó siendo la misma, la crisis ambiental. Pero me animé a considerar otra perspectiva, el yoga, su filosofía y su práctica, planteando como objetivo general examinar la implicancia del yoga en la reversión de la crisis ambiental del planeta. Mi recorrido fue a partir de la recopilación de interpretaciones en cuanto a esta filosofía milenaria realizadas por varios autores contemporáneos, en particular aquellos que abordan la temática ambiental desde una perspectiva de sostenibilidad. Bien, si me permiten, voy entonces a compartir pantalla de manera tal que yo me pueda apoyar en una presentación y a ustedes les resulte más sencillo seguirme también.
Lo primero que considero que debemos ponernos de acuerdo es de qué hablamos cuando hablamos de ambiente. En realidad, cuando cualquier persona le pregunta qué considera que es el ambiente, inmediatamente remite a aquello que solemos nombrar, especialmente en el idioma español, como medio ambiente. O sea que nos remite al entorno que nos rodea. Y casi siempre en ese imaginario tenemos visiones como estas. El ambiente es ese lugar prístino, estos paisajes donde el hombre no ha intervenido. Pero ¿qué pasa si tenemos una imagen como esta, donde ya el hombre está interviniendo de alguna manera? O esta otra, donde ya vemos la actividad urbana, o esta otra, donde también vemos la actividad industrial. ¿Todo eso dejó de ser ambiente? No. Lo que pasa es que ambiente es algo mucho más complejo que la naturaleza prístina. El ambiente es un gran sistema global conformado por subsistemas en constante interacción. ¿De qué subsistemas estoy hablando? Obviamente, en principio, de los sistemas naturales, lo que conocemos como ecosistemas, los cuales funcionan de acuerdo a una serie de leyes naturales. Pero hay otro subsistema, que es el ser humano inserto en su organización social, política, económica, su cultura, su tecnología, su religión, etcétera, etcétera. Y todo ello interactúa formando un todo unificado. Hay interdependencia, hay dependencia mutua entre todos esos subsistemas. Fíjense, muy interesante la reflexión de Pacheco Muñoz, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él dijo, las ciencias ambientales son esenciales para resolver la crisis ambiental contemporánea, pero no pueden por sí mismas responder a la problemática ambiental porque el origen de los problemas está en la articulación naturaleza-ser humano. Entonces, en esa articulación se encuentran las soluciones y ambiente es esa articulación, una interacción y un proceso sociedad-naturaleza. Algo que en cierta forma nos lleva al concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Donde no solamente participa el eje ambiental, sino que participan de manera totalmente dependiente los ejes social, económico y ambiental. Ahora bien, pusimos en claro de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de crisis ambiental. Comúnmente la crisis ambiental nos remite al cambio climático, pero es mucho más que eso. Los indicadores son cambio climático, deterioro del suelo, deforestación, desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, del agua, de la tierra, más otra serie de factores que podríamos mencionar. Ahora bien, para ubicarnos por qué hemos llegado a esta crisis, tal vez deberíamos pensar un poco en la historia del ser humano y en la línea de tiempo que nos llevó a la problemática que estamos sufriendo ahora. Si nos ponemos a pensar, antes del Neolítico éramos nómades, éramos cazadores, éramos recolectores. En ese momento, eh, el ser humano no se diferenciaba mucho del resto de la naturaleza, ¿no? Realmente éramos una unidad. Nuestros desechos cumplían más o menos el mismo ciclo que los procesos de cualquier otro ser vivo. Pero ¿qué sucedió después del Neolítico? Después del Neolítico aparece el hombre sedentario por esa primera revolución que se asocia con la agricultura. Aparecen los primeros asentamientos urbanos, hasta que llegamos a esos grandes asentamientos, las primeras civilizaciones, y es allí donde se empieza a marcar el impacto ambiental de la actividad antrópica. En un principio, con lo que tiene que ver con la producción de los desechos humanos, ¿no? Lo que hoy llamamos aguas negras, se vio reflejado en ese momento con pozos negros, con los primeros conductos
que llevaban esas aguas hacia los cuerpos de aguas naturales. Las primeras procesos, entre comillas, sanitarios datan allá del 5000, 4000 antes de Cristo, incluso en la zona del Valle del Indo, donde justamente tenemos los primeros, el nacimiento del yoga, ¿no? Em, Allí los cuerpos de agua comenzaron a sufrir eh, la consecuencia de la biodegradación de la materia orgánica, la falta de oxígeno, la contaminación microbiológica, la sobrefertilización de las aguas, tanto asociada a las aguas negras como a los efluentes derivados de la actividad agrícola. Pero ¿qué pasó en nuestra era, ya después del nacimiento de Cristo? Ahí ya comenzamos a tener otro tipo de contaminación, fundamentalmente a partir del 1800, ya en la edad contemporánea, cuando se dio la revolución industrial. Allí aparecieron otro tipo de contaminantes, los contaminantes químicos, y por supuesto el impacto que tuvo que ver el inicio de la combustión de combustibles fósiles, primero carbón, después otros, para su uso como energía. Después vinieron hacia el siglo XVIII y XIX las dos grandes guerras mundiales, que más allá de las devastaciones propias de las guerras, debemos mencionar que fue en esa época donde comenzó a producirse por primera vez los pesticidas y plaguicidas. Em, en ese momento para usos específicos dentro de esos terribles eventos que sufrió la humanidad, pero después de eso los plaguicidas comenzaron a utilizarse de manera muy amplia en lo que tiene que ver la actividad agrícola. Fue recién hacia 1962, con la publicación del libro Primavera Silenciosa por Raquel Carson, donde se comenzó a tomar conciencia de los riesgos tanto para la salud del ambiente como para el ser humano de todos estos contaminantes cuando llegaban al ambiente, no solamente los organoclorados, los órganos fosforados, sino también otros contaminantes como por ejemplo los metales pesados. Fue en ese momento que se comenzó a prestar más atención a las regulaciones. Con los años comenzó a vislumbrarse la necesidad de acuerdos a escala global, como ha sido el convenio de Estocolmo, como ha sido el de Minamata, el de Rotterdam, etcétera, etcétera. Obviamente, ya más hacia nuestra época, en el 2015, sabemos que se firmaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Fue en la década del 60-70 donde empezó a tomar más cuerpo todo lo que tenía que ver con el cambio climático, donde ya empezaron las publicaciones a hacerse más notorias. Surge después de esto el Acuerdo de París en el 2015. Recordemos que el cambio climático tiene que ver con la contaminación en la atmósfera de lo que llamamos GEI, los gases de efecto invernadero. Recordemos que en realidad no solamente tiene que ver con el calentamiento global y con el cambio en los patrones del clima. El cambio climático también conduce a la acidificación de las aguas naturales, tanto marinas como aguas dulces, y de las aguas intersticiales de los suelos, con todas las consecuencias que ello produce, ¿no es cierto? Y en los últimos años sabemos que se ha instalado, tanto en el ámbito científico como en la comunidad en general, el tema de los contaminantes de preocupación emergente. Esos contaminantes, em, a ver, muchos de ellos tienen que ver con el uso industrial, pero muchos de ellos deberíamos sentirnos cerca, ¿no? Como los fármacos, los plásticos, micro y nanoplásticos, los productos cosméticos, y empecemos a pensar qué tenemos que ver, ¿no? Con todo ello. Em, a ver, ¿hacemos algún aporte de este tipo de contaminantes a los sistemas sanitarios actuales? Sabemos que las plantas de tratamiento no están preparadas para tratar, para retener esos contaminantes. Sabemos que todavía no hay regulaciones específicas porque no es mucho todavía lo que se sabe en relación a los efectos
Eh, entonces, comencemos a ser cautos al respecto. Ahora bien, fíjense lo que ha dicho Reborati. A lo largo de la historia, el ser humano se ha ido separando de esa unidad que teníamos allá por cuando éramos nómades. Eh, y al separarse comenzó a distinguir a todos aquellos elementos del ecosistema que no han sido modificados por la actividad antrópica como naturaleza. Y Correa García en el 24 añade, esta separación le ha permitido observarla, estudiarla y reducirla a procesos de razonamiento lógico-matemático y lograr enormes avances científicos tecnológicos, pero también ha contribuido a una percepción de la naturaleza como un recurso a ser explotado y optimizado, en lugar de un sistema interdependiente del cual formamos parte, tal como dijimos cuando definimos el ambiente. Evidentemente, a lo largo de la historia lo que nos pasó fue que nos apartamos de la unidad y hemos llegado a una visión antropocéntrica donde el ser humano se ha situado en un nivel de mayor jerarquía sobre el resto de los sistemas. Y eso fue lo que desencadenó la crisis ambiental. Si el antropocentrismo nos llevó a esta situación, tal vez deberíamos pensar en que tendríamos que alejarnos del antropocentrismo y tratar de acercarnos al menos un poco nuevamente aquella cosmovisión inicial, ¿no? Aquella cosmovisión donde éramos una unidad. No vamos, por supuesto, a llegar a ese punto, porque la sociedad está planteada de otra manera, pero sí al menos alejarnos, ¿no les parece? Entonces las preguntas a hacernos ahora, ¿dónde está la solución? ¿Está realmente en la ciencia, que es lo que consideré durante muchos años? O tal vez pueda estar en un cambio de cosmovisión, en un cambio de la forma en que interpretamos y sentimos la realidad, en un cambio en nuestra ética ambiental. ¿Y dónde está la responsabilidad? La responsabilidad primaria. ¿Está realmente en empresas, gobiernos, industrias, etcétera? ¿O está en cada uno de nosotros? ¿No estará en el individuo? El problema con que nos enfrentamos aquí es que cambiar la cosmovisión de un individuo no es tarea sencilla, porque depende de muchos factores, entre ellos el cultural. Sin embargo, yo visualicé en el yoga una oportunidad para ese cambio. No solo porque el yoga tiene una comprensión del mundo absolutamente alejada del antropocentrismo, sino porque el yoga nos da la posibilidad de autotransformación. Nos permite cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir. Nos permite cambiar el estilo de vida, nos permite cambiar el modo en que nos comportamos, independientemente de cuáles sean mis creencias y mi lugar en el mundo. Nos da una práctica establecida, preestablecida y tiene resultados comprobados. Se dice que el yoga es concepto y es práctica, es camino y es meta. Es camino porque implica un trabajo consciente sobre uno mismo. Y es meta porque a través del autoconocimiento y de la autorrealización nos permite alcanzar la paz interior, llamémosle la felicidad. Desde su etimología, yoga deriva de la raíz yug, que significa unir, conectar, integrar. Integra cuerpo, mente y espíritu. Y existe evidencia científica sobre sus beneficios, tanto a nivel físico como mental. Ahora, ¿desde dónde vamos a abordar el yoga para hacer este estudio? Convengamos que las enseñanzas relacionadas con esta tradición son increíblemente vastas, son muy amplias, entonces necesariamente hay que hacer un recorte y tomar una decisión. Mi decisión fue hacerlo desde dos obras magistrales, que son la Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. La Bhagavad Gita está inserta en el Mahabharata, que pertenece a la épica hindú, mientras que los Yoga Sutras de Patanjali constituyen la obra
base de lo que es el Dharana Yoga. El Dharana Yoga es una de las escuelas filosóficas, uno de los sistemas filosóficos eh, ortodoxos, ortodoxos porque reconocen la autoridad de los Vedas. Em, ¿Por qué elegí estas obras? Primero porque condensan, sintetizan lo medular del yoga y además porque realmente se los ha mencionado como aplicables a los desafíos de la sociedad actual. Bhagwat, por ejemplo, en el 2008, afirmó que la aplicación del modelo propuesto por Patanjali contribuye a formar los principios rectores del desarrollo sostenible. Mientras que Sakar en el 2022 hace referencia a una reflexión de Chakraborty, quien dijo que tanto la Bhagavad Gita como los Yoga Sutras de Patanjali deberían ser utilizados en todas las etapas de los programas de desarrollo de cualquier organización contemporánea. Existen muchas versiones y muchas traducciones de estas dos obras. En mi caso he elegido eh, la versión en español de Iyengar, el uso de los Yoga Sutras de Patanjali, y para la Bhagavad Gita elegí las versiones en español de Mascaró, de Gandhi y de Hawley. Vamos a comenzar con los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras lo que hacen es compilar y sistematizar la enseñanza que ya existía. Como dije, es el texto central del Dharana Yoga. Es uno de los más influyentes en el desarrollo del yoga clásico y su aspecto y su enfoque está relacionado con el aspecto filosófico y práctico de cuerpo, mente y espíritu. Importante en principio decir que la base metafísica del Dharana Yoga está en una escuela filosófica previa, el Dharana Samkhya. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque el Dharana Samkhya se lo ha asociado con el concepto de ecología profunda, acuñado allá a principios del siglo XX por Leopold Innaes. Observen este trabajo desarrollado por Biswas y Prakash en el 2022, que se titula Filosofía Samkhya, Ecología Profunda y Desarrollo Sostenible. Es decir, hay una relación muy marcada, ¿no?, entre esta filosofía y lo que hoy conocemos como ecología profunda. ¿De qué trata esta filosofía? Es una filosofía dualista que reconoce dos principios coeternos: Prakriti, la materia; Purusha, el espíritu. El espíritu, que es eterno, permanente; la materia, que es perecedera. Lo que dice es que toda la manifestación, todo el plano de la existencia, ocurre por la densificación de la Prakriti. La Prakriti tiene cualidades y está formada por elementos. Y absolutamente toda la manifestación tiene las mismas cualidades y los mismos elementos. Tanto lo que tiene que ver con el complejo psicosomático del ser humano, incluido intelecto, el sentido del yo, la mente, el cuerpo con sus facultades sensoriales, de acción, los elementos sutiles y los 5 elementos físicos. Y toda la naturaleza también está compuesta por lo mismo. Entonces, eso hace que el ser humano sea parte del producto de Prakriti y por lo tanto no se diferencia de ninguno de sus otros componentes, lo cual es muy análogo a la noción de ecología profunda. La ecología profunda es una ética integradora de los componentes abióticos y de todos los seres vivos sin distinción. Otra cosa importante a tener en cuenta, que nos permite explicar a través de esta filosofía, es que esta cosmovisión es clave para la consideración que el yoga hace sobre el origen y la comprensión del sufrimiento humano. Em, Esta tradición considera que el sufrimiento humano surge de confundir el purusha, que es el yo verdadero, con las modificaciones de Prakriti, con las modificaciones que sufre la mente, el cuerpo y las emociones. Es decir, el ser humano comienza a identificarse con el rol que cumple en este plano, comienza a identificarse con lo que tiene, con lo que le sucede, y todo eso
no es permanente y le trae infelicidad. La filosofía del Samkhya y la del yoga consideran que el ser humano debe volver a reconocerse como Purusha, como espíritu, para otra vez alcanzar la felicidad plena y poder liberarse de las ataduras de lo que lo ha ocasionado el sentido del yo, el ego, que es lo que ha hecho que crea que es materia. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en realidad se dice que es una confusión, un conocimiento erróneo que tiene el ser humano, una ignorancia que en la filosofía del yoga se le denomina avidya y que es algo clave para después desarrollar el Dharana Yoga y algo clave para construir la ética ambiental. Vamos a ir avanzando. Los Yoga Sutras de Patanjali están divididos en 4 partes o padas: Samadhi, Vibhuta, Sadhana y Kaivalyapada. En ellos hay un total de 196 sutras o aforismos. Me voy a referir solamente a algunos de ellos, aquellos que han sido mencionados por autores contemporáneos en relación a la sostenibilidad y a la ética ambiental. En el segundo sutra del primer pada, del Samadhi Pada, Patanjali define el yoga. Dice: Yoga Chittavriti Nirodha, que eso significa yoga, es el cese de los movimientos en la conciencia, es el cese de las fluctuaciones de la mente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una mente clara, una mente en calma, una mente entrenada para poder enfrentar los desafíos de la vida, para poder superar esa confusión que tenemos en cuanto a quién soy verdaderamente y poder liberarnos del sufrimiento. En el último sutra del último pada, el Kaivalya Pada, Kaivalya justamente es el nombre en sánscrito que se le da a la posibilidad que tiene el ser humano de liberarse de ese sufrimiento. Este sutra dice: Kaivalya, liberación, llega cuando el yogi ha colmado los purushartas y ha trascendido los gunas. Metas y gunas regresan a su fuente y la conciencia se establece en su propia pureza natural. Es decir, que para alcanzar la liberación habrá que haber colmado los purushartas. ¿Qué son los purushartas? Los purushartas son las 4 metas de la vida. Y fíjense que realmente se los ha mencionado muchísimo dentro de la literatura contemporánea en relación a la sostenibilidad. Las 4 metas son Artha, que tiene que ver con la riqueza, con la posesión, con la fama, con el poder; Kama, que tiene que ver con el placer; Dharma, se asocia al deber, a la actitud, a la acción y al pensamiento responsables en todo sentido, independientemente del respeto que eso genere por parte de otros. Y Moksha es Kaivalya, refiere a la libertad respecto de los placeres mundanos, a la liberación del sufrimiento. Estas 4 metas han sido relacionadas, se ha planteado un cierto paralelismo con la pirámide de Maslow. Abraham Maslow planteó una pirámide donde en la base están las necesidades básicas del ser humano, que tiene que ver con su fisiología, con el hambre, con el sueño, etc. Siguiendo con la necesidad de cierta seguridad, de pertenencia, con la necesidad de estima, de ser reconocido, para finalmente alcanzar la autoactualización. Podríamos decir que esta autoactualización podría tener que ver con eh, el deseo del ser humano para alcanzar la libertad, para alcanzar moksha. Pero en este caso, la autoactualización puede referir en verdad a cualquier aspiración que el ser humano considere altruista dentro de su cosmovisión. No necesariamente se está refiriendo a una libertad respecto de los placeres mundanos o de esa ignorancia respecto de su verdadero yo.
qué nos están diciendo los Purushartas acerca de el hombre contemporáneo, de su problemática, de la crisis ambiental? Smith, en su libro Las religiones del mundo, hizo eh, como una resignificación de estas cuatro metas. Él dice que están incorporadas en el camino del deseo y el camino del renunciamiento. Asocia el camino del deseo a Artha y Kama. Dice que es necesario eh, en algún momento comenzar a renunciar a los excesos de Artha y Kama. A los excesos, no necesariamente a todo, porque considera que los deseos, las necesidades, son correctas, está bien. Lo importante es en algún momento empezar a decir, hasta acá llegué, esto es suficiente para mí, porque recién después puede comenzar a vivir una vida de Dharma, es decir, comenzar a ejercer su deber, sin esperar ninguna recompensa por ello. Y después entonces sí acceder a su última búsqueda, que es moksha. Fíjense que muchos autores consideran que el verdadero camino hacia la sostenibilidad implica atravesar Artha y Kama, trascenderlos y después iniciar una vida dármica. Yo tengo necesidades para vivir y tengo deseos, lo cual está bien. Y así lo piensa la enseñanza del yoga. El tema es descubrir cuál es el límite, cuánto es suficiente para mí, porque eso es lo que va a definir mis hábitos y estilos de vida. Recién allí el individualismo desciende y comienza el aporte a lo colectivo. Al renunciar a los excesos y comenzar a ejercer mi deber, estoy aportando a la sociedad. En ese sentido, la sostenibilidad tiene una significancia distinta a la que presenta la ONU, porque recuerden que este concepto se basa en la integración e interacción de los ejes ambiental, social y económico. Aquí, la sostenibilidad se está planteando como un medio o como una oportunidad para alcanzar algo mucho más grande, ¿no? Em, y acá ya podemos hacer una unión con la Bhagavad Gita. En uno de sus eslokas del capítulo 2, la Bhagavad Gita, dice, el grado de refinamiento de un individuo o de una sociedad se mide por el criterio con que ha sabido controlar su codicia y sus deseos. Esto va de la mano con lo que nos está diciendo Patanjali. Este autor, Narayanan, en el 2010, hizo un trabajo denominado Consumo Sostenible como medio de autorrealización, una perspectiva hindú sobre cuándo suficiente es suficiente. Claro, lo que está haciendo el autor es validar las búsquedas éticamente responsables de Artha y Kama como medio para prevenir el sobreconsumo y la degradación ambiental. Rescata las enseñanzas tradicionales como una solución potencial al materialismo desmedido. Dice que los Purushartas recomiendan un camino medio equilibrado, evitando tanto indulgencia extrema como renunciación excesiva. Nos está hablando de ecuanimidad. Este enfoque, especialmente aplicado a la riqueza, a la posición, a Artha, él considera que puede servir como un modelo para una vida sostenible, que en su máxima expresión puede asociarse al concepto de Swadeshi, de autosuficiencia, que es el concepto que había enarbolado en su momento Gandhi. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué motivo siempre nos encontramos con alguna traba que no nos permite realmente alcanzar esa etapa dármica donde podamos desplegar el bienestar para todos y comenzar a construir la sostenibilidad? Patanjali nos dice que hay 5 aflicciones que llama kleshas, 5 obstáculos que debemos sortear para poder realmente atravesar con éxito estos caminos y llegar a la meta final. Esas 5 aflicciones se denominan avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, y que son avidya, ya lo conocemos, el conocimiento erróneo, la ignorancia. Después tenemos el ego,
el sentido del yo, asmita. Después tenemos el apego al placer, raga, la aversión al dolor, duesha, y el gran miedo a la muerte, el aferrarse a la vida, avinivesha. ¿Qué sucede? Podríamos estar hablando durante mucho tiempo de todos estos kleshas, pero observen que la causa raíz de todos es avidya. Avidya es la causa raíz de los kleshas restantes. Así que allí nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque justamente el conocimiento erróneo es el que hace que nos quedemos estancados en arte y kama, en que no podamos avanzar hacia la sostenibilidad. Avidya nos pone un freno. ¿Y por qué? Porque la mente está perturbada. Debemos lograr calmar la mente, debemos tener alguna forma, algún método para lograr ese objetivo, calmar la mente y poder transitar los purushartas y poder alcanzar la meta final. ¿Hay alguna forma de hacerlo? Sí. Patanjali nos propone un método, que es el Ashtanga Yoga, los 8 pasos de Patanjali. Esos 8 pasos que están muy bien explicados en el Sadhanapada, la práctica, son yamas y niyamas, que son las restricciones morales y observancias externas, los yamas, y las disciplinas y observancias internas, los niyamas. Esta es la base general de todo este camino que vamos a recorrer. Luego comienza a abrirse la puerta hacia lo que vamos a ir buscando, que es la meditación. Esa puerta se abre con las asanas, con las posturas físicas, siguiendo con el control de la respiración y la energía, pranayama. Luego la interiorización de los sentidos, pratyahara, para ir después a la concentración, dharana, la meditación propiamente dicha, dhyana, y se abre la posibilidad de alcanzar quizás un estado muy superior, samadhi, donde el individuo realmente comienza a estar absorto en el uno, en el principio universal. Me gustaría detenerme en la plataforma de base de todo este método, que son los yamas y niyamas. ¿Y por qué? Primero porque son fundamentales para avanzar en este camino del yoga, porque son la base, como dije. Y segundo, porque han sido mencionados ampliamente en la literatura contemporánea en relación a la sostenibilidad y a la ética ambiental. Aquí les presento 2 tablas donde se mencionan a los 5 yamas y a los 5 niyamas. Se hace una explicación general de qué habla cada uno de ellos y una posible aplicación a la ética ambiental. No nos podemos detener en cada uno, obviamente nos restringe la cuestión de tiempo. Nombremos al menos 2 o 3, quizás los más conocidos, ¿no? Ahimsa. Ahimsa, que es el denominado no violencia, el principio de la no violencia, que en realidad es el no daño y que cuando hablamos de ambiente podemos decir que podemos provocar daño con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de consumo. ¿Por qué? Porque van a influir en los ecosistemas, en los recursos naturales que estemos utilizando, en los componentes abióticos, en los bióticos. Satya, la veracidad, el no mentir. A ver, la honestidad con nosotros mismos sobre los impactos ambientales, nuestras acciones, evitar contradicciones, porque cuando trabajo sobre no dañar el ambiente, no tiene que ser algo solamente que se vea por fuera, para que me vean, para que me reconozcan. Tiene que ser un cambio interno, un cambio desde la experiencia interna, desde la espiritualidad. Podemos mencionar dentro de los niyamas a tapas, tapas que tienen que ver con la autodisciplina. Y claro, promueve la disciplina y el esfuerzo perseverante hacia actividades cotidianas que
promuevan la sostenibilidad y el cuidado del ambiente. Van a observar ustedes que hay muchos trabajos que han explorado llamas y llamas desde una perspectiva de sistemas organizativos modernos, incluida la gestión ambiental y sus implicancias para evitar el impacto ecológico de nuestras acciones. Aquí les presento dos de los muchos trabajos que he encontrado al respecto. Y observen aquí, por ejemplo, que Sadiq y Taif hablan sobre la filosofía gandiana, que dice que se fundamenta en tres principios esenciales, que justamente son los que acabo de nombrar, Satya, Ahimsa y Tapas. Dice que Gandhi fue un practicante comprometido de la frugalidad, la autodisciplina, el reciclaje y la reutilización, lo que reflejaba su profunda conciencia ambiental. Estos valores continúan sirviendo como una guía importante para promover la sostenibilidad y para preservar los recursos naturales de nuestro planeta. Entonces, el Ashtanga Yoga de Patanjali, sobre una base de valores y un entrenamiento disciplinado de la mente, el Ashtanga Yoga, permite al practicante trascender Artha y Kama y así construir y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Abre además la posibilidad de que esa contribución no constituya un fin en sí mismo, sino que sea un paso hacia la meta final del yoga. En realidad ese objetivo también lo tiene la Bhagavad Gita, pero la Bhagavad Gita lo hace desde otro lugar, porque centra la enseñanza directamente en la cotidianeidad, en la vida cotidiana. La Bhagavad Gita presenta varios caminos para alcanzar la meta. Un camino clave dentro de esta obra magistral es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción. Y obviamente está muy relacionado con nuestras acciones en lo cotidiano y qué hacemos en relación al ambiente. Se dice que el yoga universal de la Bhagavad Gita se basa en la ecuanimidad y habilidad para convertir las acciones de la vida cotidiana en camino de liberación espiritual. Cuando hablamos de la Bhagavad Gita, tenemos que pensar en dos campos: el campo que relata una historia y el campo de lo simbólico, porque no nos olvidemos que está inserto en el Mahabharata, que tiene que ver con la épica de la India. En la Bhagavad Gita se habla de Kurukshetra y de Dharmakshetra. Em, Tenemos como protagonistas principales a Arjuna, que es un guerrero, y a Krishna, que es su cochero y guía. Hay dos bandos que pertenecen a una misma familia, los Pandavas y los Kauravas, que están disputándose un reino, por eso que se plantea una guerra. Arjuna formaba parte de los Pandavas y tenía un gran dilema, que era luchar o no contra sus adversarios porque eran sus familiares. Y Krishna, su guía, le ayudó a resolver ese dilema. En el campo externo, en el campo de la existencia, que era Kurukshetra. Pero en lo simbólico, en la metáfora, en realidad estamos hablando del Dharma-yetra. El Dharma-yetra refiere al interior del ser humano, a su experiencia interna, a sus dudas, a sus emociones, a sus sentimientos, a cómo enfrentar la realidad. En este caso, Arjuna nos representa a cada uno de nosotros, los seres humanos, y Krishna está representando al principio universal. Se dice que la raíz del conflicto no está en el campo de batalla de la vida. La raíz del conflicto para cada uno de nosotros es la falsa noción de identidad, avidya. El arte del yoga transforma el conflicto en aprendizaje, es decir, karma en karma yoga. Y algo esencial dentro del karma yoga es la consideración de la acción, de cómo actúo, de cómo actúo desde el acto en sí mismo, pero también desde el pensamiento, desde lo que siento,
y considera a la acción como sacrificio. ¿A qué se refiere? Sacrificio o yajna. Ese yajna vamos a ver que encierra desde el tema del ambiente y de la sostenibilidad muy profundamente el concepto de interdependencia y dependencia mutua que vimos al comienzo cuando definimos ambiente. En principio, el concepto de yajna, como lo toma la Bhagavad Gita, está haciendo una resignificación de yajna o sacrificio como se hacía, como se comprendía en los Vedas. Era el rito del fuego védico dedicado a las deidades. En este caso, el sacrificio hace referencia a la acción que tenemos cada uno de nosotros en lo cotidiano, pero una acción que debe hacerse desde la ofrenda, sin egoísmo, a modo de servicio. Entonces, ese sacrificio es el acto, la acción, la palabra y el pensamiento dirigidos al bienestar de otros, todos los seres vivos, y forma parte de los medios para alcanzar la sabiduría. Eso dice la Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Y Swami Krishnananda hace una reflexión al respecto del sacrificio. Nada existe para sí mismo, existimos para todos y todo existe para todo lo demás. Obviamente volvemos a esto, interdependencia y dependencia mutua. ¿Entre quiénes? En mi trabajo yo tomé como base dos eslokas de la Bhagavad Gita, donde explícitamente hacían referencia al sacrificio. Y en esos dos eslokas, la interpretación que se le da es la acción como sacrificio asegura la satisfacción de necesidades y aspiraciones cuando están alineadas con el bien común y con el orden universal, que en sánscrito se dice rita. Si yo actúo en función de esas necesidades del orden universal, actúo en armonía con ellos, entonces todos mis deseos van a ser cumplidos, siempre y cuando estén alineados de esa manera. La armonía entre lo humano y las fuerzas de la naturaleza sostienen el orden universal. Estamos hablando de sostenibilidad. Y el otro de los eslokas se dice que en realidad, fíjense, estamos hablando de una reflexión de Swami Dayananda. Dice, la perspectiva de este verso no se limita a la vida en la Tierra, su alcance es cósmico. Para estar en armonía con el ambiente, el Gita nos dice que simplemente hagamos lo que tenemos que hacer todos los días con cierta conciencia. Estamos hablando de interdependencia mutua a todos los niveles. Y eso lo deja traslucir muy bien Paddy allá por el 2013, cuando publica su artículo Introspección etnoecológica en la Bhagavad Gita. Él sostiene que la Bhagavad Gita revela muchos aspectos de la ecología que son compatibles con la ciencia moderna. Y lo que hace es, a través de 4 slokas, 3 del capítulo 15 y uno del capítulo 3, fíjense que estos slokas está hablando de la luz que reside en el sol e ilumina el mundo. Habla de la luna y del fuego. Habla de la tierra, dice que ese principio universal ingresa a la tierra, sostiene a todos los seres con su energía y cuando se vuelve la luna saboreable, nutre a todas las hierbas. Dice que reside en los cuerpos como fuego digestivo. Yo digiero los 4 tipos de alimentos. Todos los seres provienen del alimento. El alimento depende de la lluvia proviene del sacrificio y el sacrificio se origina en la acción prescrita. Lo que está haciendo es asociar a todos los procesos de la naturaleza como un sacrificio. Observen que está hablando del sol, del agua, de los nutrientes, del fuego gástrico. Dice que sin todos esos insumos no sería posible la fotosíntesis, ni la producción primaria, ni la red trófica, ni la cadena alimentaria, ni las materias primas que necesitamos los seres vivos para el proceso metabólico. No se podría descomponer y transformar la materia orgánica por los microorganismos,
ni el intercambio de gases durante la respiración y fotosíntesis, etcétera, etcétera. No existiría el flujo de energía, ni el ciclo hidrológico, ni los ciclos biogeoquímicos de macro y micronutrientes, ni los múltiples procesos que ocurren simultáneamente dentro del cuerpo humano. Y sostiene que todos estos procesos están acoplados al Rita, al orden universal, y que el ser humano se tiene que acoplar con acciones guiadas por su Dharma, por su deber, a esa armonía. Y en esa armonía también los principios, los procesos cósmicos son parte. Entonces, yo creo que este tipo de gráficos, donde tenemos absolutamente la interacción de todo, a ver, los que nos dedicamos a la salud ambiental o a la salud humana, reconocemos todo lo que está por aquí, pero además está acoplado el complejo psicosomático humano y está acoplado el cosmos, todo interrelacionado. El sacrificio al que refiere la Bhagavad Gita, por lo tanto, está relacionado a la acción prescrita y alineada con el Dharma en todo sentido, lo cual incluye no solo las leyes naturales, sino también el comportamiento ético y moral del ser humano, necesario para mantener el orden del universo. Observen que Chatterjee en el año 22 dijo, Dharma proviene de la raíz verbal tr, que significa sostener o sostenerse, y se refiere a aquello que sostiene el Vita, el orden universal, la ley natural, el deber moral y la justicia en el universo. Y Cansobre dijo, el gran tema del Gita es mi Dharma, indagar cuáles son los principios que sostienen mi vida, no como una respuesta genérica de mero alcance intelectual que me permita hablar acerca del sentido de la existencia, sino aquellos que han de guiarme en la vida, aquí y ahora. Observen que Dharma es la palabra que ha sido transversal a toda mi ponencia, tanto cuando he hablado de los Purushartas como cuando he hablado de los valores y principios universales, yamas y niyamas, y cuando he hablado del yajna o sacrificio. No es arbitrario que la primera palabra de la Bhagavad Gita sea Dharma, el deber, y que es el tema central de esta gran obra. Y que la última palabra sea Mama. Es la última palabra del último sloka del último capítulo. Y Mama, en sánscrito, significa mí. Eso significa que cuando hablamos de responsabilidades, en cualquier sentido y en particular en el sentido de la crisis ambiental, tenemos que dejar de pensar en las responsabilidades del gobierno, de las industrias, de las empresas que la tienen, pero la responsabilidad de base, de raíz, está en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que hablar de mi responsabilidad, tenemos que hablar de mi deber. Para concluir, es claro que la relación del ser humano con la naturaleza, esa relación que en un comienzo nos llevó a definir el ambiente, es tan antigua como la propia evolución del hombre, así como hicimos todo ese recorrido en la historia de la humanidad y cómo fue cambiando esa relación. Aunque desde la ciencia esa construcción se fue desarrollando en los últimos siglos, pero sin embargo, el esfuerzo humano por comprender esa relación, en realidad, ya estaba claramente reflejada en la enseñanza tradicional del yoga. El propio deber diario no solo ordena la vida personal y social, sino que también sintoniza al individuo con el orden cósmico, con el Rita, el principio universal que sostiene todo. El yoga
en su filosofía y práctica puede entenderse como un verdadero modelo de gestión ancestral, basado en el eje espiritual del ser humano. Es aplicable a la dinámica de la vida, no solo trasciende tiempos, sino también culturas. Como camino de conciencia y responsabilidad, ofrece claves para transformar la relación del ser humano con el ambiente, del cual forma parte, de modo que cada acto se convierta en un paso hacia la autorrealización y no en un fin en sí mismo. Aquí queda planteada una invitación para repensar el concepto de sostenibilidad y para pensar cuál es la responsabilidad de cada uno en la construcción de ese concepto y en el llevarlo realmente a la práctica para, en una de esas, poder revertir la crisis ambiental. Les estoy muy agradecida a todas y a todos por escucharme, por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Podemos seguir reflexionando juntas y juntos. Van a quedar mis datos de contacto a través de los organizadores. Y bueno, y podemos seguir en esta reflexión permanente. Otra vez, les agradezco infinitamente por permitirme esta posibilidad. Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos.